Hola y bienvenidos a otro Fisioclip. Hoy hablaremos de evaluación del dolor pediátrico. En los últimos años se han producido avances importantes en la medición del dolor en los niños y los investigadores están ahora prestando la debida atención a la fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para este fin. Según parece, la medición del dolor suele realizarse en los hospitales y centros de rehabilitación, pero se hace con mucha menor frecuencia en el contexto de la atención ambulatoria o al ingreso a un centro de rehabilitación. El dolor es un hecho privado, personal y subjetivo, que solo puede medirse objetivamente utilizando una de estas tres estrategias. Primero, atender a lo que el niño dice sobre el dolor que siente, es decir, medidas de autoinforme. Atender a la forma en que reacciona el niño en respuesta al dolor, medidas conductuales. Y atender a la forma en que reacciona el organismo del niño al dolor, es decir, medidas fisiológicas. Los neonatos, los niños en edad preverbal y los que sufren una discapacidad sensorial o cognitiva importante no pueden describir sus experiencias, por lo que es necesario utilizar medidas conductuales y fisiológicas. Incluso en el caso de los niños que ya pueden hablar, no siempre es posible utilizar medidas de autoinforme. Es por ello que, ¿qué debemos hacer para la evaluación y medición? En este caso, la medición se refiere al hecho de aplicar unidades de medida al igual a algún aspecto del dolor. Es decir, o por ejemplo, la intensidad. Es como utilizar una regla para determinar la altura de un objeto, mientras que la evaluación consiste en decidir si lo que es importante medir es la altura, la longitud, el peso o la resistencia. Por tanto, la evaluación es un concepto mucho más amplio que la medición y debe adaptarse al objeto que se está investigando. Si bien los instrumentos para la medición del dolor son cada vez más complejos, la evaluación se ha progresado en la misma medida. Hay por lo menos 4 grupos de investigadores que han colaborado o han elaborado baterías de pruebas estandarizadas para la evaluación del dolor en la población pediátrica. Estas pruebas están inspiradas en el cuestionario del dolor de Melzack publicado en el año de 1975. Cada una de estas baterías mide la localización e intensidad del dolor y algunos factores que pueden estar relacionados con el dolor, pero a los que no suele prestarse mucha atención ni en la investigación clínica ni mucho menos en centros de rehabilitación. El dolor y su influencia sobre el niño pueden conceptualizarse en 4 niveles. El primer nivel es el de la aparición de una enfermedad o alteración que produce el dolor. El segundo nivel consiste en el desarrollo de los síntomas asociados con el dolor. El tercer nivel es el de las restricciones de la actividad que producen cuando por culpa del dolor el niño no es capaz de realizar una determinada actividad normal o una actividad cotidiana. El cuarto nivel es el de las limitaciones para el desempeño del rol social, que tienen lugar cuando la experiencia del niño se traslada al contexto social. Las limitaciones para el desempeño del rol social tienen que ver con la desventaja social que sufre el niño por culpa del dolor y de las restricciones de la actividad que esto provoca. Por ello, se generan ciertas discrepancias al evaluar el dolor. ¿Cómo vamos a determinar nosotros estas discrepancias? ¿O qué nos indican estas discrepancias, mejor dicho, en este contexto? Tanto y dentro de un mismo nivel como dentro de 2 o más niveles,
puede producirse concordancias y discrepancias en la medición y evaluación del dolor. La concordancia no suele provocar ningún problema, por lo que la atención debe dirigirse sobre todo a la discrepancia. Cuando un niño funciona a un nivel superior del que cabría esperar, no es solo aceptado, sino que además puede ser admirado. Y los adultos le animarán a seguir funcionando de esta manera. Esto puede ser un problema cuando la actividad del niño empeora el daño producido por la enfermedad. Así, por ejemplo, los niños que practican un deporte de forma regular pueden querer competir, o el entrenador puede animarles a hacerlo sin tener en cuenta que esto puede agravar la enfermedad que sufren. La discrepancia más problemática se produce cuando la restricción de la actividad del niño o la limitación del desempeño de su rol son mayores de lo que cabría esperar teniendo en cuenta la enfermedad que sufre. Una reacción frecuente a esta discrepancia es pasar a lo psicológico, que consiste en asumir que el niño está simulando o que padece alguna alteración psicológica, incluso cuando no hay evidencia de ninguna de estas dos cosas. La discrepancia dentro de un mismo nivel puede producirse debido a las contradicciones entre distintos tipos de conductas, contextos o momentos temporales. La discrepancia entre el autoinforme del dolor que hace el niño y la evaluación que hacen los observadores no es algo inusual. Por ejemplo, los niños que forman de niveles moderados de dolor, cuando se les pregunta, pueden estar jugando tranquilamente y dar la sensación de que no sienten ningún tipo de dolor. Sin embargo, esto puede ser una forma normal de adaptación de dolor o de adaptación al dolor. Un fisioterapeuta, un médico o un psicólogo que tienen que vérselas con información contradictoria sobre la cantidad de dolor que sufre el niño puede tener dificultades para decidir qué hacer. Incluso puede ver esta discrepancia con excesiva preocupación y pensar que el niño está fingiendo o que tiene algún problema psicológico. De hecho, el diagnóstico de trastorno por somatización se establece muchas veces cuando se observa una discrepancia entre la enfermedad y los síntomas que presenta el niño. En muchos casos, este diagnóstico no está justificado y siempre que se observa una discrepancia es necesario proceder a una evaluación más atenta y exhaustiva. Entonces, seguido a esto, se nos hace necesario establecer parámetros psicométricos o utilizar la psicometría para el dolor. El objetivo de la medición del dolor es asignar un valor al valor. Es decir, el nivel más sencillo de medición es el nominal, o en el caso del dolor, el dicotómico. Por ello, determinar simplemente si hay o no hay dolor. Este nivel de medición puede ser útil para las pruebas de detección sistemática o para el triaje. Por ejemplo, utilizamos un juicio dicotómico para decidir si nuestro hijo pequeño siente o no dolor y por tanto si debemos hacer o no algo al respecto. Según el segundo nivel de medida es el ordinal y consiste en atribuir un rango al dolor. Con las medidas ordinales se puede determinar si el dolor es más o menos intenso que otro dolor. Es decir, se pueden hacer comparaciones cuantitativas. Este nivel de medida es necesario cuando se trata de tomar una decisión sobre qué hacer con el paciente. Por ejemplo, es necesario saber si el dolor es suficientemente intenso como para que merezca la pena realizar algún tipo de intervención. También hay que saber si la intervención propuesta será capaz o no de reducir el dolor. Consistencia o reproducibilidad de las mediciones.
La fiabilidad interna se refiere al grado de similitud existente entre los diferentes puntos que componen el instrumento de medida. Por ejemplo, si en una escala para la medición del dolor se utilizan 3 puntos que miden la respuesta facial, cabe esperar que exista un grado razonablemente alto de interrelación o fiabilidad interna entre estos puntos. La fiabilidad interna perfecta indica que no es necesario incluir tantos puntos en el instrumento de medida, mientras que la fiabilidad interna baja indica que el instrumento no está midiendo lo que pretende medir, en este caso el dolor, o que está midiendo además otras cosas distintas. La fiabilidad de interjueces se refiere al grado de concordancia entre dos o más observadores cuando se trata de puntuar el hecho observado, utilizando de esta manera el mismo instrumento de medida. Entonces, en este caso, muchas medidas de autoinforme del dolor en niños, como las escalas faciales y las escalas de puntuación numérica, son instrumentos formados por un único punto o, en este caso, una cara o un número, y por tanto no es posible calcular la fiabilidad interna. Por otro lado, dado que el dolor varía muchas veces a lo largo del tiempo, ha habido poco interés por parte de los investigadores de la fiabilidad temporal, denominada fiabilidad test-retest. Ahora, la validez se refiere hasta qué punto el instrumento de medida mide realmente lo que pretende medir. La validez teórica se refiere a si la medida tiene o no sentido. Por ejemplo, utilizar la respuesta facial tiene sentido para medir el dolor y por tanto tiene una validez teórica elevada. La validez de constructo se refiere a cualquier evidencia que haga más creíble la medida. Por ejemplo, si la medida del dolor que se ha obtenido con un determinado instrumento aumenta cuando se somete al sujeto a un procedimiento de fisioterapia, sobre todo de fisioterapia invasiva, y disminuye cuando se le administra un analgésico, sugiere la validez de constructo de este instrumento para medir el dolor. Dado que el dolor es una experiencia subjetiva y por tanto no se puede medir directamente, la medición solo se puede llevar a cabo indirectamente mediante autoinforme u observación de la conducta o de las variables fisiológicas del niño. Esto quiere decir que ni en los niños ni en los adultos puede existir un instrumento de medida del dolor definitivo que tenga una fiabilidad y una validez perfecta. En el caso de los niños más pequeños, no es posible utilizar medidas de autoinforme, por lo que es necesario recurrir a las medidas conductuales y fisiológicas. ¿Qué sucede? En este caso, en esta lámina que estoy mostrando, como les mencionaba, vamos a ver concentración de puntos. ¿A qué hace referencia esto? A los diagramas de dispersión que se presentan a nivel de artículos de investigación, en donde a nivel estadístico existen procedimientos para ver si los datos se concentran más hacia el centro. En este caso puede ser esta lámina que tenemos de aquí, o están más dispersos. ¿Y qué nos van a indicar ellos? Por ejemplo, en este caso que está aquí, esta gráfica que está aquí, nos indica fiable pero no válido. En esta que está aquí, nos van a indicar válido pero no fiable los datos. En este que tenemos aquí, disperso pero hacia arriba, nos va a indicar no fiable y no válido.
más certero posible puede ser esta gráfica, que todos los puntos en un diagrama de dispersión estadístico se concentran en el centro y nos indica fiable y válido. Sin embargo, a nivel de estudio a veces podemos encontrar algún punto disperso. Sin embargo, eso quiere decir de que tiene mayor relevancia el estudio porque no es 100% real, que puede traernos una duda estadística por aquello de la falta de la percepción de la perfección. Ahora, vamos a hablar de las estrategias que se deben utilizar para la medición del dolor, en este caso dolor pediátrico. Los tres aspectos del dolor que se tienen en cuenta con mayor frecuencia son el subjetivo, es decir, medido mediante el autoinforme; el conductual, medido mediante el muestreo de las conductas del sujeto; y codificación, clasificación o puntuación del comportamiento; y el biológico, que nos indica que es medido mediante la muestra de respuestas fisiológicas, potenciales eléctricos y pruebas de laboratorio. Todas las medidas del dolor, en este caso directas, del dolor, que son directas, y todas están sujetas a sesgo en la recogida e interpretación de los datos. No hay evidencia que indique que los niños de más de 6 o 7 años sean menos precisos que los adultos a la hora de realizar un autoinforme. Tampoco hay evidencia de que los niños tengan más tendencia a introducir sesgos en sus autoinformes, conductas y respuestas fisiológicas que los mismos adultos al momento de rellenar estos elementos en el autoinforme. Ahora, hablando del autoinforme, las medidas de autoinforme dependen de la descripción y valoración que el niño haga del dolor. En este caso, este informe puede incluir descripciones de las características más relevantes del dolor, como la intensidad, el patrón espacial, temporal y las cualidades del dolor. Puede incluir también afirmaciones, imágenes o sugerencias que el niño asocia con el dolor. Estas medidas, cuando es posible obtenerlas, deben considerarse como la forma más importante de evaluar y medir el dolor. Sin embargo, requieren que el niño tenga un desarrollo cognitivo y lingüístico apropiado, lo cual excluye a los niños de edad preverbal y a otros niños pequeños que, aunque sean capaces de hablar, no tienen aún la madurez suficiente para realizar un autoinforme. Los niños que se encuentran en la primera etapa del desarrollo lingüístico pueden responder preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿te duele? ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Por ello, las medidas de autoinforme pueden verse afectadas por distintos sesgos. Después de una intervención quirúrgica, el niño puede negar que sienta dolor cuando se le pregunta por qué cree que si dice que siente dolor se le pondrá una inyección o cualquier otra cosa que le asusta, por lo que prefiere ocultar el dolor que siente. Además, cuando le preguntas a su madre, puede describir el dolor de una forma diferente a como lo hacen cuando les preguntan unas personas que ellos consideran que tienen autoridad, como el fisioterapeuta, el médico o la enfermera. Además, el tipo de pregunta y las opciones de respuesta, por ejemplo, preguntas de respuestas abiertas o, por el contrario, una lista de comprobación, también pueden afectar la forma importante de respuesta del niño. Los métodos que utilizan para obtener los autoinformes sobre el dolor son las preguntas directas, los objetivos descriptores del dolor, las escalas de autopuntuación, las escalas de puntuación numérica y los procedimientos no verbales. Los informes espontáneos, en este caso, por ejemplo, me duele la barriga, y las preguntas directas pueden ser útiles en el caso de los niños de edad preescolar que ya dominan el lenguaje, y también en los niños de edad escolar. No obstante, confiar únicamente en los informes espontáneos
puede conducir a una subestimación importante del verdadero dolor que siente el niño, ya que muchos niños que sienten dolor no lo dicen. Los siguientes son los ejemplos de preguntas directas. 1. ¿El dolor que sientes ahora es igual que el dolor de estómago que tuviste la semana pasada? Este tipo de preguntas sirve para ayudar al niño a realizar comparaciones entre lo que siente ahora y lo que ha sentido en ocasiones anteriores. 2. ¿Te duele desde que despertaste esta mañana? Esto sirve para dar al niño referencias temporales que le ayuden a fijar la duración del dolor. 3. ¿Cuánto te duele? ¿Un poquito o mucho? Nos puede ayudar a nosotros, sobre todo al niño, a responder a estas preguntas de tipo cuantitativo utilizando objetos o gestos. Si bien este tipo de pregunta es útil, también tienen sus limitaciones. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo está tu dolor hoy? Más que para medir el dolor, suelen servir únicamente para indicar una conversación, al tratarse de una pregunta de respuesta abierta, que son justamente las que más riesgo presentan de introducir sesgo. Además, no se pueden asociar ningún número a la respuesta del niño. Por otro lado, incluso si se hacen preguntas específicas sobre la frecuencia, la intensidad y la duración del dolor, pueden tener carácter retrospectivo, y este tipo de preguntas suelen dar una información imprecisa o inexacta. Preguntar a la madre sobre el dolor que sufre su hijo proporciona en algunos casos información suficiente para orientar el diagnóstico y el tratamiento, pero en muchos otros casos es insuficiente, especialmente cuando hay variaciones importantes en la expresión del dolor. Se puede obtener información más precisa sobre el dolor a partir del propio niño, utilizando medidas prospectivas adecuadamente validadas. Las listas de objetivos de dolor, como el cuestionario de dolor de Mel-Sack, se han utilizado con éxito en adolescentes para medir el dolor. Una ventaja importante de este tipo de escalas es que no están restringidas únicamente a la intensidad del dolor, sino que miden también aspectos afectivos y evaluativos. En este caso, Wolke en el año de 1990 ha desarrollado una lista que incluye palabras de tipo sensitivo, afectivo y evaluativo, dirigido a niños de más de 8 años. Sin embargo, hasta la fecha, los autores aún no han podido determinar las diferencias en patrones de palabras. Aunque estos métodos son interesantes debido a la riqueza de palabras con las que puede describir el dolor, tienen el inconveniente de que no pueden aplicarse a los niños de menos de 8 años. Además, aún no se ha podido demostrar que en la práctica clínica sean superiores a los métodos más sencillos que miden únicamente la intensidad del dolor. Las escalas de autoinforme de la intensidad del dolor varían en función del tipo y número de puntos de anclaje. Estas escalas son de 3 tipos: escalas visuales analógicas, las escalas de categorías y la escala de puntuación numérica. Entonces, ya presentando la escala visual analógica, consiste en una línea vertical u horizontal, generalmente de 10 centímetros de longitud, con puntos de anclaje que pueden ser palabras o imágenes. La línea representa un continuo y en uno de sus extremos figura no hay dolor y en el otro dolor máximo. Se pide al niño que indique en la línea cuánto dolor siente. Los niños con más de 5 o 6 años pueden utilizar la escala analógica de dolor con fiabilidad y validez. Se ha comprobado que las puntuaciones del niño en la escala se correlacionan con las de los padres, enfermedades y médicos, y también se correlacionan con una serie de medidas conductuales del dolor.
Aquí se presenta un ejemplo clásico de esta escala, en esta lámina. En realidad la línea tiene una longitud de 10 centímetros. Algunos autores indican que la línea vertical es más apropiada que la horizontal, porque la vertical los niños pueden conceptualizar más fácilmente la idea de mayor o menor referida a la intensidad del dolor, ya que para ellos el concepto de alto y bajo está asociado con el de más y menos, pero no el concepto de derecha e izquierda. Otros autores han desarrollado y validado una variante de la escala analógica del dolor en forma de cuña de color rojo y blanco, es decir, una transición de colores. Otros tipos de cuña, aparte de estos autores, también son muy utilizadas. Para utilizar la escala analógica del dolor, el niño debe tener la capacidad cognitiva necesaria para traducir la experiencia en el formato que se está entregando, lógicamente con ayuda de su padre. Además, debe comprender el concepto de proporcionalidad. Hay que tener cuidado cuando se producen varias veces la escala, para que el proceso no altere la longitud de la línea y produzca confusiones dentro de la puntuación. Ahora bien, pasando al siguiente, que estaríamos hablando de escala categórica. En esta escala solamente consisten en una serie de palabras ordenadas a lo largo de la línea de valor creciente. No hay dolor, dolor suave, dolor medio, dolor intenso, dependiendo del autor que proyecte la escala. Ahora, un ejemplo de esta escala en el que se le pide al niño que evalúe la intensidad del dolor eligiendo entre 1 y 4 fichas de póker que representan las fichas del dolor que el niño siente. Este experimento fue realizado por Hester en 1979. Se le llamó el Poker Chip Tool. Se ha observado que la elección del niño en esta prueba se correlaciona con la conducta observada durante la vacunación. Hester, para el año de 1990, comparando la elección que hacían los niños, con la de los padres y las enfermeras y fisioterapeutas, demostraron que el instrumento tiene validez convergente. Además, los datos hablan a favor de la posibilidad de que tengan también validez discriminante en el caso de los niños entre 4 y 8 años. Esto lo explico para aquellos fisioterapeutas que trabajan normalmente esta metodología y que ya muchas veces la he visto dentro de los centros de rehabilitación pediátrica, que son tarjetas o cartones como si fuesen, es una escala, pero como tarjetas de póker. Las escalas de cara son otra forma. Se utilizan caras que expresan diferentes intensidades del dolor. Por ejemplo, tenemos la escala del AI de Biller, que la planteó en 1984, y es una variante de las escalas de caras que normalmente vemos en los centros pediátricos, y ha sido diseñada para medir la intensidad del dolor en niños de entre 3 y 12 años. Se presentan en formato de póster y consiste en una escala numérica vertical del 0 al 100 colocada a la izquierda y en 6 fotografías de niños con grados variables de dolor colocadas verticalmente a la derecha. Los estudios de validez indican que los niños son capaces de clasificar las fotografías en secuencias correctas y que las puntuaciones presentan una correlación elevada con la EVA y con el instrumento de fichas de póker de Hester, para la que había mencionado de Biller y Arandin en el 1987. Las puntuaciones de la escala del AI son sensibles a la reducción del dolor causada por la analgesia. Esto lo mencionó Arendine en 1988.
Por ello se han desarrollado y validado variantes de las escalas del AI para el niño de raza negra y de origen iberoamericano, es decir, hispano, ya que las fotografías que aparecen en la versión original son todas de niños de raza blanca. Vieri, al año de 1990, desarrolló una escala de caras para evaluar el dolor en niños de entre 6 y 8 años. En esta escala se utilizan dibujos de caras de niños y su diseño se basó en la literatura existente sobre la codificación de la expresión facial en los humanos. Se ha observado que existe un nivel elevado de acuerdo en la forma en que los niños ordenan las caras en función de la intensidad del dolor que expresa cada una. Además, los niños perciben las caras como representando intervalos iguales. Se ha desarrollado y validado una serie de estas escalas. Los resultados pueden transformarse en puntuaciones numéricas en una escala de 0 a 10 con el fin de poder hacer constar la puntuación en la historia clínica del niño. En resumen, las escalas de cara son fáciles de comprender para los niños, son baratas y tienen unas propiedades psicométricas súper excelentes. Aquí podemos ver las escalas numéricas en cuñas de colores del 0 al 10 y también mencionando si tenemos poco, dolor moderado, dolor fuerte, dolor muy fuerte y dolor insoportable, como las tenemos de manera representativa. Y tenemos la escala del AI, que era lo que mencionábamos aquí de Biller. Bien, ahora tenemos también escalas de puntuación numérica. En estas escalas de puntuación numérica, parecida a la de los adultos, se utilizan números del 0 al 5, del 0 al 10 o del 0 al 100, depende del espectro que se quiera medir. Reflejan el nivel creciente de intensidad del dolor. Para usar este tipo de escala, el niño debe comprender el concepto de número. No se puede asumir que los intervalos a lo largo de la escala son iguales, y un cambio entre 0 y 3 no es necesariamente lo mismo que un cambio entre 6 y 9. Si bien se han realizado muy pocos estudios sobre las propiedades psicométricas de la escala de puntuación numérica en niños, sin embargo, se puede desempeñar un papel importante en la práctica clínica, ya que parecen funcionar bien. No requieren el uso de ningún material especial. Pueden ser comprendidas fácilmente por el personal sanitario y es fácil incluir el resultado en la historia clínica. Por ejemplo, el resultado estudiado de James de 7 sobre 10. Ahora, en las mediciones no verbales o el método no verbal se han utilizado fundamentalmente para evaluar los autoinformes del dolor. Estos autoinformes son, por ejemplo, este que tenemos aquí. Se le pide al niño que elija el color del dolor que siente o que haga un dibujo para describirlo. Según se ha informado, los niños tienen tendencia a asociar el dolor intenso con los colores rojo y negro. Además, el rojo y el negro son los colores que utilizan los niños cuando se les pide que hagan un dibujo para describir dolor que sienten, incluso cuando se trata de un dolor de baja intensidad. Los dibujos de los niños son ricos en detalles, están llenos de proyecciones emocionales y proporcionan una buena base para iniciar la conversación con el niño sobre el dolor que siente en ese momento. Si bien los dibujos pueden ser interpretados de forma fiable por personas especializadas y pueden indicar diferencias evolutivas, no está claro que los dibujos puedan darnos mucha información sobre la intensidad o el origen del dolor. Las técnicas proyectivas no han demostrado ser eficaces para la medición del dolor en niños. Sin embargo, estas técnicas pueden ser de alguna utilidad cuando se realiza una evaluación más amplia de la actitud del niño frente a la experiencia dolorosa.
así como de la percepción de la respuesta de la familia al dolor y de la estrategia que se debe afrontar para ello. En resumen, existen varias medidas de autoinforme del dolor que son fáciles de utilizar en la práctica clínica. Sin embargo, los límites más bajos de estas medidas no han sido suficientemente investigados y tampoco se ha demostrado aún claramente que uno de estos instrumentos de medida sea superior al otro. Con referente a las medidas conductuales de dolor, el segundo componente del dolor que puede medirse es el comportamiento. Las conductas, como vocalizaciones, expresiones faciales y movimientos del cuerpo, están muchas veces asociadas con el dolor. Autores como Annan y Cray, para 1996, han señalado que en el caso de los niños de edad preverbal, la conducta debe considerarse el equivalente al autoinforme. No obstante, existe el problema aún no resuelto de distinguir entre la conducta asociada con formas de malestar distintas al dolor, por ejemplo, hambre, sed y ansiedad, y las asociadas con el dolor. La evidencia más sólida sobre la fiabilidad y validez de las medidas conductuales del dolor provienen de estudios sobre tipos de dolor de poca duración, como la venopunción, la punción en el talón para obtener una muestra de sangre y la aspiración de médula ósea. En estos casos sencillos, los periodos temporales después del pinchazo con la aguja se comparan con los periodos de tiempo durante los cuales se realiza ningún procedimiento doloroso. Hasta la fecha, los sistemas de codificación facial se han utilizado fundamentalmente en contexto de investigación y para dolores agudos de poca duración. Esta técnica requiere la grabación en video y se tarda bastante tiempo en puntuar la respuesta. Por esta razón, estos videos completos no son apropiados para su uso sistemático en la práctica clínica diaria. No obstante, Stevens para 1996 y en una revisión para 1998 ha utilizado con éxito el análisis de las acciones faciales mediante un instrumento denominado Premature Infant Pain Profile, perfil del dolor en lactantes prematuros, que no requieren grabación en video. El análisis de las acciones faciales puede ser difícil de grabar en bebés que tenían la cara obstruida debido a una intervención médica. Granow al 1998 han demostrado también que las acciones faciales de los bebés pueden ser codificadas sin necesidad de grabación de un video. Varios investigadores han observado en los lactantes y niños pequeños movimientos corporales en la respuesta al dolor. Las conductas observadas con mayor frecuencia son movimientos generales difusos en los neonatos, retiradas de las extremidades afectadas en los lactantes de 6 meses de edad y tocarse la zona afectada en el lactante de 12 meses. La escala de puntuación de la conducta frente al dolor en lactante se basa en un muestreo temporal de la conducta de los lactantes y recoge conductas relacionadas con el dolor, por ejemplo, rigidez y patalear, así como expresiones faciales y vocalizaciones en lactantes y niños pequeños. Esta escala ha demostrado tener una buena fiabilidad interjueces para la mayoría de los puntos que la componen. La validez también es satisfactoria. En un estudio sobre percepciones de enfermeras del servicio de neonatología sobre el dolor de los recién nacidos, hubo un nivel elevado de acuerdo al clasificar las conductas de los niños como muestras de dolor, pero las enfermeras participantes en el estudio no pudieron asociar cada una de estas conductas con mayor o menor intensidad. La medida postoperatoria del dolor para padres, analizada por Chambers en 1996,
se elaboró basándose en los informes de los padres en los que explicaban cuáles eran las conductas en las que solían fijarse para saber si sus hijos sentían o no dolor. En esta tabla que tenemos aquí del lado derecho aparecen los apartados de la escala. Aparecen los apartados de esta escala, que son estos: lloriqueo, queja normal y todos estos diferentes ítems que nos ayudan para detectar el dolor clínicamente importante. Además, está claro que mide el dolor, no la ansiedad, y ha sido validado en niños de menos de 2 años. Ahora, existen medidas de autoinforme para la medición del dolor en niños que han sido correctamente validadas. Las medidas conductuales cada vez están mejor validadas y se utilizan con mayor frecuencia. Las medidas fisiológicas todavía no han sido validadas, excepto en lo que se refiere al dolor agudo de corta duración. Existen pero muy pocos instrumentos para medir y evaluar las restricciones en las actividades y en el desempeño del rol social del niño y adolescentes debidas al dolor. Gracias por tu apoyo. No olvides darle like y seguirnos para seguir recibiendo contenidos de primera mano. Recuerda, FisioClick, tu canal de encuentro.